Aquí estoy. Buenos días, gracias. Hoy bienvenidos a Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Después de muchos retos técnicos pudimos llegar a todos estos que son fieles escuchores de Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Lindo día en el Señor. Si estás escuchando en vivo, hoy es lunes y es semana de Día de los Padres. Y como siempre vamos a celebrar toda esa gente bella que invirtió en nosotros, padres, tíos, abuelos, pastores, mentores, les celebramos. Y también sabemos que no todo el mundo tuvo una buena relación con sus padres. También a ellos pedimos que puedan de una forma u otra conectar y celebrar la vida de esos hombres que invirtieron en ellos. Y sobre todo tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ama y que siempre está con nosotros. Y hoy en tu programa de Óptica tenemos la grata y bella visita. Así que conéctate, pon tus peticiones, pon tus preguntas del doctor Carlos Vélez desde Norte Carolina. Me imagino yo que estás en Norte. Allí estamos. Bienvenido, doctor Carlos Vélez, a tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero, que nuestra intención, nuestro propósito es con pasión, con sabiduría, analizar los temas de la actualidad desde una óptica bíblica, teológica, pastoral y moral. Así que no pensé nada más, nada menos que el doctor Carlos Vélez de hablarnos de cómo los líderes están respondiendo a esta crisis, porque no es una crisis, es una serie de crisis. Carlos, tenemos la crisis del COVID-19 mundial, tenemos las crisis de conflictos raciales en nuestro país, tenemos una crisis de una recesión económica a secuelas de la pandemia del COVID-19, y los otros días veía una de tus programaciones que queremos que tú introduzcas, qué estás haciendo para preparar una nueva generación de líderes, invertir en ellos, y vi tu programación sobre ello y quería que tú compartieras cómo los líderes y cómo varias personas reaccionan. Así que bienvenidos a nuestro programa, a nuestra plataforma Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Salúdanos y dinos un poco de este proyecto que tienes y luego entramos al tema del día. ¿Cómo reaccionamos como líderes al COVID-19? Carlos, adelante. Claro que sí, doctor Salguero. Es un privilegio para mí estar con usted en esta hermosa mañana y queremos saludar a cada persona que nos está viendo y escuchando en este maravilloso día. Dios nos ha dado el privilegio de fundar una organización que se llama Oikos USA y básicamente nuestro objetivo es entrenar líderes alrededor del mundo a vivir a la altura del reino de los cielos. Y ciertamente has dado una introducción perfecta porque las crisis nunca vienen solas. Las crisis siempre revelan otras crisis. Y cómo responde el líder a la crisis va a determinar si vamos a salir de ella o a irnos más profundo en esa crisis. No, excelente. Y la verdad es que cuando uno tiene la vivencia de una crisis, a veces destierra otras cosas que están mucho más profundos y es a veces doloroso, pero es posible, me imagino yo, y he visto que podemos aprender de la crisis, que podemos crecer durante la crisis, que nos podemos, algunos sociólogos están diciendo, reinventarnos, reinventar instituciones, reinventar nuestro liderazgo, reinventar cómo interactuamos con las instituciones, con las generaciones, con la tecnología. Tenemos un vivo ejemplo. Usted y yo, doctor Vélez, hablamos fuera de pantalla de nuestras limitaciones, por cuántos libros hemos escrito, cuánta gente hemos hablado con ella en la tecnología. Todavía necesitamos que nos lleven de la mano. Entonces, todo eso o nos ayuda a crecer, ¿verdad? Crece frente a la crisis o mengua durante la crisis, se desaparece o huye delante de la crisis, ¿no? Lo que los psicólogos llaman fight or flight, ¿no? Ir o confrontar la crisis. Y por ende vi tu programación. Honestamente, Carlos, te tengo que felicitar, doctor Vélez. Hiciste un trabajo magistral. No había visto esa óptica de cómo varias personas, quizás según su temperamento, según su formación, según su desarrollo de liderazgo, han respondido a la crisis. Y
no, queremos que tú nos hables un poco en este programa de Opti de las diferentes reacciones a la crisis y si podemos, si tenemos el tiempo, que esas reacciones, qué son las implicaciones de esas reacciones. Así, adelante, me gustaría Pues que... mira, yo quisiera comenzar compartiendo que nosotros no vemos las cosas como son. Nosotros vemos las cosas como somos. Cada uno de nosotros tiene un lente óptico particular basado en las experiencias y en lo que valoramos en la vida, y a través de ese lente es que vemos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si hubiese un accidente de auto ahora mismo y 4 personas lo vieran, cuando la policía los entreviste, posiblemente hay 4 historias distintas, porque nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y al verlas como somos, en nuestra interpretación de las cosas, va a salir a la luz lo que verdaderamente valoramos. Y lo que hemos observado en esta crisis es que hay 3 tendencias básicas de cómo los líderes están respondiendo a esta crisis. La primera de esas tendencias es lo que yo llamo el historiador, que es la persona que se enfoca en el pasado. La segunda es lo que yo llamo el reportero, que es la persona que por alguna razón siente la compulsión de todo el tiempo poner a los demás al día de lo que está ocurriendo en el momento. Y el tercero es el que yo llamo el futurista, que es el que tiene sus ojos adelante y está viendo tal vez esta situación como una oportunidad para crecer y para moverse hacia adelante. Y cada uno de esos acercamientos pues tiene una razón de ser, tiene un beneficio, pero también tiene un punto crítico que debemos considerar. Carlos, qué buen punto, ¿sabes? El historiador, el periodista y el futurista, ¿sabes? Es interesante ese punto que tú subrayas, doctor Vélez, sobre que vemos las cosas no como son, sino como somos. Es decir, que la crisis, la interpretación está sujeta a la óptica o a la plataforma o a la cosmovisión del que está viviendo esa crisis. Por eso es interesantísimo. Por eso podemos ver 2 personas confrontar la misma crisis con diferentes reacciones y diferentes consecuencias. Algunos la superan o algunas la tienen que pasar 2 y 3 veces. Háblanos un poco de cuáles son las implicaciones, porque tú dices tiene sus ventajas y sus desventajas, una de estas ópticas o cada una de estas perspectivas. Por ejemplo, el historiador, ¿cómo él o ella se acerca a esto? Lo bueno del historiador es que el historiador trae lo que se conoce como perspectiva, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado muchas veces la famosa frase de que el pueblo que no conoce su historia, tarde o temprano la va a repetir, ¿verdad? Y es que la Biblia dice que un pueblo, ¿verdad?, sin conocimiento, pues va a perecer. El problema con el historiador es que su visión hacia el futuro es caminar lentamente hacia el pasado. Y eso es un problema porque las circunstancias de ayer no son las circunstancias de hoy. Hay gente que dice, el tiempo pasado fue mejor. Yo quiero decirle que eso no es cierto. El tiempo pasado no fue mejor. Nosotros sobreestimamos el pasado, desestimamos el presente y ponemos en una estima muy baja el futuro, cuando debe ser todo lo contrario. El futuro es un buen punto de referencia para aprender y no cometer los mismos errores, pero escuche, usted no va a evitar los errores nuevos. No los va a poder evitar porque las circunstancias son diferentes. Y una persona que es un historiador hace esta pregunta: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Porque la normalidad está en el pasado. ¿Ve? Y yo quiero decirle a los que nos están viendo y escuchando que la normalidad como usted la conocía ha fallecido, terminó. Nosotros ahora no es que no vamos a salir de la casa cuando el COVID desaparezca o cuando la crisis financiera o racial
desaparezca, sino que tenemos que aprender a vivir en un mundo con un virus que puede matarnos, con diferencias raciales que está haciendo que ciudades estén destruidas y con una crisis económica que va a tomar algún tiempo recuperarnos. Usted no puede quedarse encerrado en su casa a esperar que el pasado regrese, porque el pasado pasó y no va a regresar. O sea que eso es el punto positivo y negativo del historiador. Excelente. Y Carlos, mire, yo escuché a alguien y tú levantas un buen punto. El historiador o la historiadora nos ayuda a aprender del pasado. Eso es un punto, ¿sabes? El que no aprende de su pasado sigue repitiendo los mismos errores. Los mismos errores. Pero yo he visto también, y hay muchas nuevas generaciones que nos escriben a nuestro programa aquí en Óptica, los millennials, la generación Z y los generación X más jóvenes como yo, Carlos, como yo. Bienvenido al club. Y que hay un romanticismo, ¿sabes? Sí. A veces, o una nostalgia, ¿sabes? Del pasado, de la época dorada del pasado. Es como vivimos en un mundo quijotesco, donde quería volver a la España antigua, la famosa edad dorada, porque cada uno piensa que hay una edad dorada en su tiempo y por lo tanto nos olvidamos que en el pasado no todo fue color de rosa y hace eso es así. romanticismo, porque en el pasado en los Estados Unidos hubo esclavitud en los Estados, ¿sabes? Hace 102 años tuvo la influencia española, tú sabes, el pasado tiene sus pros y sus contras. Me encanta ese punto que... Sí, y es que hay dos razones, doctor Salguero. Número uno, el pasado es sobreapreciado porque es lo que conocemos. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque en el pasado tenemos control. El problema del presente y del futuro es que no tenemos control, pero en el pasado tenemos control. ¿Ves? Por eso es que maximizamos los puntos positivos y minimizamos los puntos negativos. ¿Verdad? Todo el mundo dice, no, es que antes la vida era más tranquila. Sí, pero las mujeres no podían ir a la universidad, ni podían trabajar, ni podían votar. Y las personas afroamericanas eran esclavas. Y usted era obligado a ir a la guerra. Y hay un sinnúmero de cosas del pasado que la gente selectivamente no quiere recordar porque quiere solamente abrazar lo que ellos pueden controlar y lo que ellos conocen. Excelente. Bueno, háblanos un poco, nos hablaste que el historiador o la historiadora, bueno, aprende, pero tiene la tentación, si así podemos usar esa palabra, doctor Vélez, de hacer una nostalgia, un romanticismo. Por eso mismo, porque queremos controlar. El periodista, la periodista, ¿cuáles son los pros y los? Quiero decirte, doctor Vélez, que yo pudiera tenerte una semana entera. Porque la verdad es, quiero ser honesto, Óptica existe como una ofrenda para el pueblo, para reflexionar en voz alta. ¿Sabes? ¿De qué vale tener un programa si no estamos capacitando, reflexionando para ayudar a nuestros escuchas del podcast y de nuestra radioprogramación con las herramientas para echar un futuro y florecer en su camino? Háblanos un poco del periodista. Pues mira, el periodista es alguien bien interesante. Yo lo llamaría que es el punto medio entre el que define la realidad y la histeria, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, es el tipo de persona que todo el tiempo está viendo las noticias y todo el tiempo está tratando de averiguar qué está ocurriendo, usted se va a encontrar con dos problemas. Número uno, su salud mental va a ser afectada dramáticamente. Y en segundo lugar, usted va a notar, ¿verdad? En pocos días, que lo que nosotros llamamos noticias no son realmente noticias, son productos. La gente que trabaja en el negocio de reportar ya no reporta hechos. Lo que hace es que vende un producto. Vende un producto para el liberal, vende un producto para el conservador, vende un producto para el ateo y vende un producto para el cristiano. Y esas ópticas de cómo ellos definen el presente en muchas ocasiones son contradictorias. Y nuestro cerebro, cuando comienza a recibir información contradictoria, crea una crisis adicional. El mejor ejemplo, doctor Salguero, que le puedo dar es cuando éramos niños
y queríamos salir a jugar a la calle, íbamos donde mamá y le preguntábamos a mamá, mamá, ¿puedo salir a la calle? Y mamá contestaba, pregúntale a tu papá. Entonces tú ibas donde el papá y papá decía, pero tú sabes que quien manda aquí es tu mamá. Vete, pregúntale. Entonces te tenían para atrás y el niño acababa haciendo lo que le daba la gana porque nadie podía ofrecerle lo que él necesitaba. Esa es la crisis del reportero, que siente una compulsión consecuente de estar tratando de averiguar qué es lo que está pasando. Y esta es la peor parte, tomando decisiones en medio de la crisis. Ese es el problema más grande del reportero, que comienza cuando está cargado emocionalmente, ahí comienza a tomar decisiones y tristemente decisiones emocionales. La Biblia nos habla una y otra vez de que es perder el tiempo y es un ejercicio fútil de pensamiento y de resultados. Así que la ventaja del reportero es que nos deja saber lo que está pasando, pero la desventaja es que todo su estilo de vida cambia. Escucha, en algunas ocasiones hasta diariamente, basado en la información que está recibiendo, porque no entiende que la fuente no está ahí para informarlo, sino para manipularlo. Una de las cosas, doctor, que usted tiene que haber observado es que si usted ve las noticias hoy y las ve hace 2 meses atrás, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El gobierno es bueno o el gobierno es malo. Hay más gente infectada, hay menos gente infectada. Vamos a abrir o no vamos a abrir. Es la misma noticia reciclada una y otra vez. Y la persona que no entiende que es parte de ese juego, no solamente se pone medio histérico, escucha, pone histérico a todo el mundo, todos los que están alrededor. Entonces, la crisis se multiplica exponencialmente sin necesidad. No, y eso es buenísimo, porque yo creo que has abierto nuestra perspectiva a una realidad de cómo vemos, por lo menos el periodismo o que son más o menos editoriales con algunas noticias, ¿no? Y esa perspectiva es importante porque hemos visto, y ojo, esto, especialmente cuando somos líderes, cuando tenemos plataformas, y durante esta revolución cibernética todo el mundo tiene una plataforma. La democratización de plataformas, Facebook, YouTube, Twitter. Nosotros mismos tenemos una plataforma que puede afectar miles de personas, pero no todo el mundo usa en una forma fidedigna esa plataforma. Y lo que tú dices, hemos visto, doctor Vélez, gente caer en teorías de conspiración. Hemos gente que la ansiedad, dicen los psicólogos que los niveles de ansiedad han subido, depresión crónica, y no han visto porque es que tienen una avalancha de información. Porque una cosa es sí informarnos, pero cuando tú y yo éramos más jóvenes, todavía estamos jóvenes, Carlos, cuando éramos más jóvenes, la noticia salía una vez al día o 2 veces, al mediodía y a las 11 de la noche. Pero ahora es 24 horas al día y es la misma noticia. Y después dicen breaking news, pero fue breaking news las últimas 8 horas. Entonces, esta avalancha de información puede producir, para el que no sabe, vamos a decir, la nueva época del periodismo y editorialismo y esa mezcla, unas ansiedades. Así que, bien has dicho, necesitamos información. Hay una buena óptica del periodismo, pero también se puede prestar a la ansiedad. Estás en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero y hoy tenemos la grata visita desde Norte Carolina al doctor Carlos Vélez, gran amigo de Calvario City Church, gran amigo de nuestra emisora WLZ y gran amigo de nuestro podcast Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy hablando de reacciones a la pandemia, ópticas y perspectivas, ¿sabes? Y el doctor Vélez nos presentó el historiador, el periodista y el futurista. Hablándonos un poco de periodistas, nos decía que era como el niño, la niña, que es una bola de ping pong, va, papá. A un lado a otro. Dice, llevado por cualquier viento de doctrina. Eso es así. Noticieros tratan de indoctrinar, ¿sabes? Como las nubes. Entonces, ¿qué nos habla? Porque esta palabra no se usa con frecuencia
se ha usado en los últimos 10 años por gente en liderazgo, por Harvard Business Review, por gente como usted, futurista. Para los que no han oído eso de Harvard Business Review o de Patrick Lencioni y otros, ¿qué es un futurista y qué trae él o ella a pandemias y crisis como esta? Pues mira, una persona futurista podría dar la impresión que podría ser un personaje de Star Wars o te acuerdas de los Jetsons, ¿verdad? Una Seguro. gente que renuncia al pasado y al presente por solamente mirar hacia el frente. Y eso no es. Escucha, el líder, el verdadero líder, ve más que los demás y ve primero que los demás. Yo no sé si a ti te ha ocurrido esto que me ha pasado a mí en el pastorado, pero a veces yo estoy un domingo en la iglesia y noto que hay un papel en el piso. Y después noto que 150 personas le pasaron por el lado y nadie lo recogió. Y tú dirás, pero es que nadie ve el papel del piso. Y la respuesta es no, nadie lo ve. Porque el líder ve más allá que lo de los demás ven y ve primero que los demás. Por ende, el verdadero líder toma el pasado, toma el presente y se proyecta hacia el futuro. Hay un pasaje hermoso en Primera de Crónicas, capítulo 13, en el verso 32, y habla de los hijos de Isaacar. Dice 200 principales entendidos en los tiempos, o sea que está hablando del pasado, del presente y del futuro. Y miren lo que dice después, y que sabían lo que Israel debía hacer. Lo que significa esa frase es que ellos sabían cómo Israel debía proyectarse hacia el futuro. Y entonces el futurista lo que hace es que crea el camino antes de que alguien le cree el camino a él o a ella. Déjame darte un ejemplo que es cercano a gente como tú y yo. Nosotros durante semanas hemos estado esperando que los gobiernos de los diferentes estados nos digan las pautas con las que vamos a reabrir las iglesias. Y ellos tienen una capacidad limitada de entender el proceso de una iglesia. Ellos lo más seguro nos van a decir que 25, 50% de la capacidad, porque ellos piensan que todo el mundo use su mascarilla, 6 pies de distancia, porque ellos piensan que la iglesia es un lugar que la gente se sienta a escuchar a alguien hablar. Pero el gobernador de ningún estado sabe que en la iglesia hay un llamado al altar, que oramos los unos por los otros, que ungimos con aceite, que repartimos la cena, que hay coinonía. Todas esas cosas que son intrínsecas de lo que es la iglesia, es el trabajo del líder, diseñar cómo va a lucir el futuro, porque la iglesia no puede dejar de hacer un llamado a Cristo. La iglesia no puede dejar de ungir los enfermos, no puede dejar de dar la cena del Señor por un virus. Entonces, ¿cómo nosotros como líderes vamos a crear un proceso hacia el futuro donde evitemos un contagio masivo, pero tampoco limitemos la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Entonces, ahí es que donde hay líderes que están esperando que otros le muestren el camino, pero hay líderes que saben que tienen que desarrollar el camino. Esos son los futuristas. No, y hablas un buen punto. En ese mismo, un ejemplo muy práctico, ¿no? O sea, nuestra coalición NALEC creó un manual por eso mismo, porque ¿quién conoce su gente? Pastores, mi esposa, la pastora Ginette, creó un manual y nosotros compartimos con el gobierno. Mira, esto, hablamos de la Santa Cena, de bautismo, de llamados al altar, porque alguien a la distancia tratando de interpretar nuestra realidad, por más buena intención que tengan, no la saben. No, eso es así. Esa realidad lo están interpretando desde una distancia a veces totalmente desintegrada de lo que nosotros vivimos, de nuestras prácticas, de nuestras ceremonias, de nuestros ejercicios y disciplinas espirituales. Y por ello es importante encontrar lo que tú bien dices, hijos
de Isaacar, entendido en los tiempos. Tú sabes que yo he leído eso en Crónicas muchas veces y lo que noté hoy mientras nos enseñabas es que no es entendido en el tiempo, era en los tiempos. En los tiempos. Tenía que interpretar bien el pasado, entender bien el presente y proyectar y crear un futuro. Oye, en nuestra iglesia, miren, nosotros servimos mayormente una iglesia latina en los Estados Unidos. Hay casi 9 millones de latinos evangélicos en los Estados Unidos. Óptica, se da el programa en español con intención porque distribuimos en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. ¿Qué es el gran desafío para nuestros líderes y para nuestros laicos? Ver estas ópticas y tener por falta de una palabra, doctor Vélez, una visión integral de cómo manejar los pros de cada una de estas perspectivas y los contras. ¿Qué consejo nos da o qué dirección nos da o sugerencia para integrar lo que tú has bien presentado? Me imagino que vendrá un libro sobre este tema. Estoy equivocado, doctor Vélez. Vamos por eso, vamos por eso. Bueno, yo quiero que si lo haces, tan pronto lo lances, tengamos otra vez para proyectar. Claro que sí. ¿Cuál es tu sugerencia a toda esta gente que nos están escuchando? Vemos sus declaraciones aquí en Facebook y están pidiendo, bueno, ahora entiendo estas tres perspectivas, este tipo de líderes o personas. ¿Cómo manejo ahora teniendo esa información? ¿Cómo lidero? Ok, pues mira, yo te voy a hacer 3 puntos bien rápido. Número 1, el tiempo de la crisis no es el tiempo de motivar a la gente. Esto no es un partido de fútbol. Este no es el tiempo de motivar a la gente. Este es el tiempo de dirigir a la gente. La gente lo que necesita en una crisis es dirección, no es motivación. Usted y yo no hemos sido llamados a ser cheerleaders de nadie. Hemos sido llamados a liderar, a marcar la pauta. Y usted puede hacer referencias al pasado que se conectan con la realidad de hoy, que lleven a las personas a entender que esta no es la primera crisis, que esta no va a ser la última crisis y que vamos a salir de esto. Eso no es un punto motivacional. Eso es definir la realidad. Hay gente que esta crisis de la pandemia del COVID-19 ha sido lo peor que les ha pasado en sus vidas, pero yo conozco miles de personas que esto es lo mejor que le ha pasado en toda su vida. O sea que en primer lugar, el líder tiene que liderar, no motivar. Hay otro tiempo para motivar. Lo segundo aquí importante es lo siguiente. Trate de obtener información de fuentes fieles que le puedan dar la información y usted ya tiene la capacidad, porque tiene un cerebrito y porque el Espíritu Santo mora en usted, para interpretar esa realidad. No se deje llevar por lo que las noticias o los editoriales dicen. Ahora mismo tenemos países como Costa Rica, que ha muerto más gente de suicidios que de COVID. Y es porque la gente no puede manejar la realidad porque está escuchando lo que otros dicen. Recuerda que aquí, Gabriel, esto es un tema que también podemos hacer un programa de él. Y es esto. Nosotros hemos sido entrenados en la escuela a aprender qué pensar en vez de cómo pensar. Entonces, nosotros ya estamos programados para el fracaso. Es porque todo es malo, el gobierno es malo, la situación es mala, todo es malo, no hay esperanza, el mundo se va a acabar. La Biblia dice que ni siquiera los ángeles saben cuando eso va a ocurrir, mucho menos un comentarista de noticias por televisión. Entonces, vamos a traer esto a la verdadera perspectiva. Número 1, lidere, no motive, lidere. Número 2, busque la información de fuentes. Y en tercer lugar, que para mí es lo más importante, este es el momento en que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira las cosas diariamente. Dios ve todo el tiempo simultáneamente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si alguien conoce lo que va a ocurrir,
es Dios. Y Él no tiene que darte todo el plan de lo que va a pasar en el futuro. Él puede mostrarte el próximo paso. El próximo paso y el próximo paso y el próximo paso. Entonces, esos 3 puntos inicialmente yo creo que son indispensables para poder manejar esto de una manera saludable y responsable. Excelente. Tenemos al doctor Carlos Vélez y estamos hablando de cómo los líderes manejan las crisis. En este caso es la pandemia 19, porque creo que la taxonomía, el bosquejo que da es cualquier crisis nos ayudamos. Y el doctor Vélez nos ha hablado de 3 tipos de personas, el historiador, el periodista y el futurista. Y acaba de darnos una sugerencia. Me encanta este punto, doctor Vélez. Y tú que estás escuchando ya por Facebook o por nuestro podcast o por nuestra emisora WRLZ del Corazón de Dios, gracias por tu pregunta. Vi esa pregunta o ese comentario, qué sugerencia. Nos acaba de dar 3, o sea, liderar. O sea, marcar la pauta. Es una frase poderosa, doctor Vélez, porque si la trompeta, dice el apóstol, da un sonido incierto, el ejército no sabe para dónde marchar. O sea, exactamente. Nosotros hicimos una reapertura en Calvario City Church. Le dijimos exactamente a la gente, se camina por aquí, se camina por aquí. Y la gente apreció, ¿sabes? Apreció que hubo dirección, porque la comunicación clara nos ayuda a ir al próximo paso. Exactamente. Por supuesto, escuchaste, dices de la escritura, ¿quién sabe el presente, el futuro y el pasado, sino Dios, que vive en el eterno hoy? ¿Sabes? Y dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu. Estos son los hijos y las hijas de Dios. Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y la segunda parte que mucha gente sobrepasa es fuentes fidedignas. ¿Sabes? Oye. Las cosas que... yo puedo hablar contigo, doctor Vélez, horas y horas, porque la gente no ha sido, o sea, en nuestro sistema educativo, qué pensar y no cómo pensar. Es una educación, una pedagogía de transmisión, pero no de transformación. ¿Cómo nosotros desarrollamos líderes, hombres y mujeres que saben cómo pensar, que saben, ok, debo usar este criterio, este filtro? ¿Cómo le dan? Porque la gente digiere sin criterio tanta información y trágicamente ponen share o ponen like para usar el lenguaje de Facebook y Twitter, etcétera, y comparten y les gusta un comentario. ¿Cómo desarrollamos líderes en este segundo punto que saben cómo pensar? ¿Cómo esa herramienta de análisis crítico, para usar lenguaje bíblico, de filtro de Isaacar, de Salomón, que sacaba la... Ok, ustedes dos dicen que el nene de ustedes, él tenía criterio. Jesús de Nazaret, nuestro gran maestro, que decía, ustedes han oído, pero yo os digo. Yo soy pastor, tú eres educador, tú eres executive coaching, tú desarrollas liderazgo. ¿Cómo tú capacitas, empoderas gente para desarrollar esas herramientas de filtro y de pensamiento crítico? Pues mira, te voy a dar 2 puntos. El primero es este. Nosotros tenemos que permitirle a nuestros discípulos que fracasen. Nosotros vivimos en una cultura que le tenemos miedo al fracaso. Y el problema está en que desarrollamos líderes para que nos complazcan y no para que ejecuten el plan de Dios en sus vidas. Y cuando en una organización no se le da permiso a las personas para fracasar, no hay aprendizaje. El doctor John Maxwell hace unos años atrás escribió un libro fascinante que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Y es que en los momentos que nosotros pensamos que estamos fracasando, realmente no estamos fracasando, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces, nuestras organizaciones, la gente que tenemos bajo nuestras alas, tienen que saber que pueden fracasar. Que es mejor que fracasen con nosotros, porque nosotros los podemos levantar, a que fracasen solo. Y el mejor ejemplo que te puedo dar son nuestros hijos. Y a tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, si tú tienes hijos, ¿tú quisieras que ellos fracasaran cuando estén en la escuela o cuando se vayan solos a la universidad? Si tú eres como yo quiero que fracasen cuando estén en la escuela, porque ahí yo los puedo ayudar, los maestros los pueden ayudar,
pero cuando estás solo en la universidad yo no puedo intervenir. Es demasiado tarde para empezar a fracasar. No hay crecimiento sin fracaso. Y para crear un pensamiento crítico necesitamos crear margen en nuestras organizaciones para que la gente fracase y crezca de ese fracaso. El segundo punto bien rápido que te voy a dar es que nosotros como líderes tenemos que aprender a hacer más preguntas que dar respuestas. Yo aprendí hace muchos años que cuando yo doy una respuesta no aprendo nada, pero cuando hago una pregunta sí aprendo mucho. Entonces nosotros, en vez de tratar de estar demostrando lo que sabemos, debemos comenzar a averiguar lo que ellos saben y basado en lo que ellos saben, entonces llevarlos a un proceso de crecimiento. Eso lo llamamos en educación una prueba diagnóstica, ¿verdad? Y es que evaluamos el estudiante a ver dónde está y comenzamos el curso basado donde está el estudiante. No lo empezamos desde el principio, ¿verdad? Pues en las relaciones de desarrollo de liderazgo, lo ideal es que el líder principal comience a hacer preguntas y a través de las respuestas, tú sabes el lugar y la posición espiritual y de liderazgo que está la otra persona y basado en ese lugar es que tú comienzas a construir. Excelente, excelente. Me encanta eso porque la gente, como bien has dicho, hemos desarrollado un temor al fracaso, el temor al fear of failure, dice los anglos, el temor al fracaso y también no creamos margen. El evangelista Lucas, cuando habla de Jesús de Nazaret en el templo, el adolescente, dice que Jesús hacía dos cosas interesantes. Escuchaba y hacía preguntas. Exactamente. La gente se maravillaba, mira esto es interesante, dice el evangelista, se maravillaban a su respuesta, pero él no estaba haciendo respuesta, él estaba escuchando y haciendo preguntas, y dice la Biblia que se maravillaban de su sabiduría, porque tenía ese estilo de aprender, qué sabes, qué no sabes, cómo puedo ayudarte en esto. Estás en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero y hoy tenemos la grata visita del doctor Carlos Vélez, presidente y fundador de Oikos. Es un gran ministerio que desarrolla líderes al nivel mundial y él nos está hablando de un tema muy de la actualidad sobre cómo desarrollamos líderes en tiempos de crisis. Nos dio una bella plataforma de 3 perspectivas, nos dio unas herramientas de cómo internalizar criterios para aprender y cómo desarrollar discípulos y líderes que tienen discernimiento y que tienen la capacidad de interpretar bien, no ser manipulados. Y esto es otro punto que quiero decir frente a la crisis. He visto mucha gente manipulado, como bien comenzaste esta cátedra y esta conversación, que los lleva a ansiedad. ¿Cómo en la iglesia creamos comunidades sobrias, prudentes, sabias, que nos ayuden? Mire, la ansiedad, quizás uno no puede evitar toda la ansiedad, pero pueden bajar los niveles, minimizarlos o darle a la gente las herramientas para sobrellevar la carga. ¿Cómo somos comunidades? Hay una frase que los psicólogos de religión usan, good enough communities, comunidades salutíferas que ayuden a la gente. Ok, ahora tenemos un liderazgo. ¿Cómo después del nivel de liderazgo al laico, al feligreja, al joven, a la anciana, al niño que viene, cómo desarrollamos ese mismo nivel de análisis al que se congrega, a que es parte de un grupo pequeño, a que es parte de un ministerio? Yo siempre he creído, doctor Salguero, que cuando las crisis llegan, es muy tarde para prepararse. Lo mismo ocurre con las oportunidades. Cuando las oportunidades llegan, es muy tarde para prepararse. Y lo que estamos viendo en algunas comunidades de fe alrededor del mundo es una histeria colectiva ante la crisis. Y eso se debe a la superficialidad de la fe. Cuando la fe es superficial, el temor se apodera sobre la fe. Hay una vieja historia de un jefe
indígena aquí en los Estados Unidos, que él pensaba cuando muriese pasarle el comando de la tribu a su nieto. Y desde muy joven lo estaba preparando para eso. Y un día el nieto experimentó un momento de miedo y le compartió eso a su abuelo, y el abuelo le dijo: lo que pasa es que dentro de cada persona hay dos lobos que pelean. Y el nieto se abrió los ojos y se le quedó mirando. Le dijo: abuelo, ¿y cuál es el lobo que gana? Y el abuelo le dije: el que más tú alimentas. Y está el lobo de la fe y está el lobo del temor. Y cuando nosotros le oramos por 5 minutos, pero vemos Netflix por 6 horas, eso tiene que decir mucho del estado de nuestra fe. Cuando nosotros solamente nos sabemos de memoria el Salmo 23 y Juan 3:16, pero no sabemos todos los personajes de Star Wars y de Game of Thrones y de todas esas cosas, en el momento de la crisis, eso no te puede sostener. Entonces es cómo tú te alimentas día a día que hace la diferencia en el momento de la crisis. Una de las cosas que más nosotros subestimamos en la vida cristiana y en el liderazgo es la consistencia. Si yo te dijera a ti, doctor Salguero, yo lo admiro por su liderazgo, usted posiblemente se sienta bien. Pero si yo digo, lo más que yo admiro de ti es tu consistencia, eso como que no la hace, ¿verdad? Y el asunto es que el poder de la consistencia es que lo poco que tú haces cada día se acumula y se convierte en algo grande. La fe mía no se va a fortalecer porque voy a un servicio y hablo en lenguas. Eso no va a ocurrir. Es en mi caminar diario, en mis disciplinas espirituales, que cuando la crisis venga, yo puedo decir: aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ve el absoluto, tú estarás conmigo. Y es esa absoluta certeza de que las promesas de Dios están basadas en su palabra. Y escucha, y si Dios lo dijo, no es que lo puede hacer, no es que lo va a hacer, es que está hecho. Si Dios lo dijo, está hecho. Y esa certidumbre de fe viene únicamente a través de una vida profunda y consistente con Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros no tenemos, escucha, y esto muchas iglesias ni siquiera lo fomentan. No tenemos márgenes en nuestra vida. ¿Y a qué yo me refiero con márgenes? Pues mira, margen es el espacio entre lo que yo puedo hacer y debo hacer. Ese espacio. Por ejemplo, yo puedo trabajar 16 horas al día. Ahora, la pregunta no es si puedo, es si debo. Yo puedo gastar todo el dinero que yo recibo. La pregunta no es si puedo, es si debo. Y en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida financiera, no hay márgenes. Por eso es que la crisis del COVID-19, 3 semanas después que empezó, hubo que sacar un paquete de estímulo financiero, porque descubrimos que los Estados Unidos está a un cheque de un salario de la bancarrota. La mayoría de la gente del país más rico del mundo, si no recibe un salario, está en la bancarrota. Entonces, por eso es que dijimos al principio que toda crisis revela otras crisis. ¿Cómo nos mantenemos fuertes? Número uno, afirmando nuestra fe, no una vez a la semana, diariamente, en quién Dios es y lo que su palabra dice. Y en segundo lugar, creando márgenes en nuestra vida, porque es en esos márgenes que podemos tener el espacio para respirar y en medio de la crisis no tomar decisiones alocadas como congregación. Gabriel, yo tengo que compartirte algo como parte de esta respuesta, que tengo el corazón roto con esto.
Cuando esta crisis comenzó en marzo, tengo un hermano pastor en la ciudad de New York City. Y allí, ese pastor un día martes le notificó a toda la congregación: a partir de hoy vamos a cerrar el templo. Todas las reuniones están canceladas por esto. Esto fue cuando empezó la pandemia. Su pastor asistente, que era el pastor de jóvenes, hizo caso omiso a esa directriz. Y 2 días más tarde, el día jueves de esa semana, él es el pastor de jóvenes y el líder de adoración de la iglesia. Reunió al grupo de adoración para ensayar. 23 personas, de las cuales 19 fueron contagiadas con el COVID y 11 de ellas al día de hoy han muerto. Yo te cuento esto y la razón por la que te lo digo es porque toda crisis trae otras crisis. Y esta idea de que yo no me voy a infectar, a mí no me va a pasar, eso es parte de poner tu confianza en ti mismo, en tu ego, y no ponerla en Dios. Entonces, esto tiene muchas más ramificaciones, pero esos 2 puntos principales serían los que yo compartiría contigo hoy. Gracias, doctor Vélez. Tenemos al doctor Carlos Vélez, presidente de Oikos desde Norte Carolina, y lo tenemos como parte de nuestra edición especial de Óptica con el doctor Gabriel Salguero, donde reflexionamos en voz alta temas de la actualidad desde una perspectiva bíblica, teológica, ética, moral y pastoral. Y ya el tiempo se nos acabó, pero yo quiero agradecer de profundo corazón al doctor Carlos Vélez, que tomaste tiempo de tu lunes en esta semana que estás bien ocupado, y queremos estrecharte, extenderte la invitación para que vuelvas a este programa de Óptica. Sí. Gabriel Salguero, como siempre, doctor Vélez, un abrazo a ti, tu familia, desde Calvario City Church, desde nuestra emisora del Corazón de Dios, WRLZ, y desde este programa mío, mi esposa, mis hijos. Te apreciamos muchísimos. ¿Por qué no nos envías con una palabra, cierras el programa con una palabra de oración y bendición? Y te acordamos, querido escucha de Óptica con el doctor Gabriel Salguero, que seguimos toda la semana, y por supuesto puedes bajar el podcast Doctor Gabriel Salguero. Y como siempre cerramos, en toda tu búsqueda, busca entendimiento. Doctor Vélez, ora por nosotros y bendícenos. Señor, queremos darte gracias por tu bendición, por tu amor y por tu cuidado, por tu provisión. Y aún queremos darte gracias, Señor, por demandarnos ser santos, porque tú eres santo. Porque la santidad no solamente te glorifica a ti, nos edifica a nosotros. Y queremos pedirte por los méritos de Cristo, que tú bendigas a cada hermano, hermana que nos escucha y nos ve por estos medios, que bendigas al doctor Salguero y su familia y su iglesia, y que nos ayude, Señor, a cruzar la barrera del desánimo, a cruzar la barrera de la crisis, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, abre nuestro entendimiento para ver lo que tú quieres que veamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Esto fue tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero y la grata visita del doctor Carlos Vélez de Oikos. También te invitamos a que sigas al doctor Carlos Vélez en sus páginas de redes sociales y en su ministerio de Oikos. Será hasta la próxima ocasión. Lindo día en el Señor.